Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 15, versículos 2 a 4. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Amén. Esa es la palabra de Dios. Vamos a orar ahora y pedir a Dios que nos ayude, que nos enseñe durante el tiempo de la predicación de su palabra. Damos gracias a nuestro Dios, el Dios santo, el Dios perfecto, el Dios eterno, por la oportunidad de estudiar tu palabra, estudiar ese tema del temor de Dios. Y te pedimos, Señor, que en verdad podamos entender. Pero más que entender, Señor, te pedimos que podamos poner esto en práctica. Que tú obres en nosotros a través de este mensaje para que haya cambios en nuestros corazones para tu gloria. Eso te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Cada cristiano tiene el temor de Dios. Es parte de lo que Dios hace en la salvación. Él pone su temor en nuestros corazones. La persona que no tiene el temor de Dios no es un cristiano. Entonces, cristiano, tú tienes el temor de Dios. No dudes. Dios lo ha puesto en tu corazón. Pero ahora lo que quieres, lo que queremos como cristianos, es tener más del temor de Dios. Queremos crecer en el temor de Dios. Y aquí un equilibrio, como siempre, así como en la santificación. Por un lado, por supuesto, es Dios quien pone su temor en nuestros corazones en la salvación, y por eso es Dios quien obra en nosotros para que tengamos más de su temor, para que crezcamos en su temor. Pero también nosotros tenemos que trabajar y esforzarnos. Filipenses 2, 12 y 13 dice que es Dios quien produce el querer, así como el hacer en nosotros, para hacer su buena voluntad. Dios produce su temor en nuestras vidas. Pero dice también que tenemos que ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Tenemos una parte en la santificación y tenemos una parte en nuestro crecimiento del temor de Dios. El pastor Albert Martin dice que el temor de Dios es una de las bendiciones salvíficas que Dios ha impartido a sus elegidos en todas las épocas, conjunto con su conversión. A la luz de eso, alguien podría pensar que si es la obra de Dios poner su temor en nuestros corazones, entonces la manera para incrementar el temor de Dios es obvia. Tú tienes que orar y confiar que Dios lo hará. Pero no es así como funciona. El principio es este. Lo que Dios declara como su obra en nosotros ha de ser el centro de nuestros trabajos y empeños conscientes. Buenísimo, buenísimo. Explica perfectamente esta verdad. Dios ha puesto su temor en nuestros corazones y por supuesto es su obra hacerlo crecer en nuestras vidas. Pero lo que Dios ha puesto en nuestros corazones no se queda allí inerte, sino que es la base para que nosotros trabajemos conscientemente en conocer más a Dios y crecer más en su temor. Entonces hoy vamos a considerar algunas maneras en las cuales podemos crecer en el temor de Dios. Y de manera más básica, más sencilla, la manera para crecer en el temor de Dios es conocerle y andar conforme a su voluntad. Entonces vemos aquí en primer lugar, para crecer en el temor de Dios, necesitamos entender su carácter. Es lo que yo considero ser la base del temor de Dios, el fundamento de todo en el temor de Dios. Es algo que he mencionado desde el inicio de esta serie. Para temer a Dios,
tenemos que conocerle. Esto hemos visto en algunos pasajes, pero quiero que pensemos ahora que esa es la verdad ante todo, porque Dios es temor. Así Jacob lo describe en Génesis 31. Jacob habla de Dios como el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac. Dice 2 veces este mismo capítulo. Entonces aprendemos que la palabra temor puede describir a Dios. Él es temor. No solamente temerle a Él, sino que Él es nuestro temor. Es así tanto parte de su carácter. Dios es el objeto de nuestro temor. Él es conocido como temor. Entonces es imposible conocer a Dios como deberíamos sin temerle, puesto que Él puede estar descrito como temor. Si decimos que conocemos a Dios, pero no le tememos, entonces no le conocemos. Él es temor, es el objeto de nuestro temor. Y también en la Biblia vemos que Dios demanda este temor. Su carácter santo y perfecto demanda que Él sea temido. Su nombre debe ser temido, como leemos en el Salmo 86, versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Y fíjense por favor en algunos versículos en el libro de Malaquías. Si podemos ver juntos en nuestras Biblias el libro de Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento. Vamos a leer 2 versículos en el capítulo 1. Que nos enseña también de esta verdad. Quiero que empecemos con el versículo 14. Malaquías 1 y el versículo 14. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y también el versículo 6 de este mismo capítulo. Versículo 6. El Hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Su nombre es temible. El nombre de Dios merece ser temido. De hecho, Dios lo demanda. Si Él es Padre, debería ser honrado. Si Él es Señor de todo, debería ser temido. Su carácter lo demanda. Entonces, necesitamos conocer a Dios. Necesitamos conocer quién es. Ahora, podemos preguntarnos, entonces, ¿cuáles son los atributos de Dios que causan que deberíamos temerle? Pues todos. Vamos a enfocarnos en algunos. Si regresamos al pasaje con el cual empezamos este mensaje, el libro de Apocalipsis y el capítulo 15, otra vez leyendo los versículos, vemos cómo Dios debería ser alabado en santa reverencia debido a quién es. Apocalipsis 15, empezando en versículo 3, versículos 3 y 4. Apocalipsis 15, 3 y 4. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Aquí leemos de los santos de Dios alabando y glorificándole, cantando su grandeza, sus maravillas, alabándole por ser el Señor Dios Todopoderoso, Rey de los santos, con caminos justos y verdaderos. Y después se hace la pregunta, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? La idea es que si Él es un Dios así, si es un Dios grande, maravilloso, todopoderoso, Rey de todo, justo, perfecto, entonces debe de ser temido. Por supuesto, cada ser creado debería temer a Dios y glorificar su nombre, pues solo tú eres santo. Dios merece el temor porque es santo.
Por eso los incrédulos deben temerle, tener miedo de su santidad que puede echarse en el infierno, temer al Dios santo y perfecto que no tolere sus pecados. Y también sus hijos deberían temerle, porque es santo, todopoderoso y rey y Dios. Dice, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Es el carácter de Dios que debería causar que le temamos, que le adoremos y que le glorifiquemos. Entonces, si queremos crecer en el temor de Dios, tenemos que conocerle más y enfocarnos más en Él y su majestad, inmensidad, santidad y soberanía. Es el consejo que nos da el pastor Martin. Dijo, si tú eres hijo de Dios, debes estar convencido de que no crecerás en el temor de Dios a menos que crezcas en tu conciencia de la enseñanza de la Escritura acerca de la inmensidad, majestad y santidad de Dios y tu respuesta a la misma. Y después dice que sería muy práctico estudiar pasajes de la Biblia que se enfoquen en los atributos de Dios, y yo estoy completamente de acuerdo con eso. Lo que más necesitamos, hermanos, es pasar tiempo en la palabra, conociendo más a nuestro Dios. Eso nos va a servir mucho más que cualquier otra cosa. Estar en la palabra, leer de Él, orar a Él y adorarle a Él en todo momento, porque entendemos quién es. Lo que he querido enfatizar en estos días recientes, ya sea en la casa, en la vida individual o especialmente aquí en la iglesia, necesitamos entender a quién estamos adorando. Necesitamos entender por qué venimos a la iglesia. Necesitamos entender en la presencia de quién estamos. Necesitamos maravillarnos más de Dios y temerle por su santidad, por su poder, porque Él es Dios. Pero hermanos, el énfasis aquí de fijar los ojos en nuestro Dios, el énfasis aquí de conocerle, no es simplemente inventar algo en la mente. Es conocerle por su palabra. Y no les menciono eso porque a veces hay personas que dicen, sí, yo voy al bosque, yo voy en cualquier lugar, y estoy pensando siempre en Dios y meditando en Él. Pero quién sabe lo que estás pensando, ¿verdad? Porque solamente la palabra de Dios te dice quién es Dios. Si no lees la palabra, no puedes entender quién es Dios. Pero ya tenemos su palabra, entonces podemos leerla, podemos fijar nuestros ojos en Él y pensar en su majestad, en su santidad, llenarnos de asombro y tener un temor reverencial de nuestro Dios. Dios ha dicho muchas veces a su pueblo a través de la palabra, yo soy Jehová tu Dios. Y nosotros leemos esas palabras y brincamos a la siguiente frase, ¿verdad? Yo soy Jehová tu Dios, después brincamos para ver lo que dice. Detente un poquito, detente. Dios dice, yo soy Jehová tu Dios. Nada más esas palabras deben llenarnos con temor, con una santa reverencia de Él, porque le conocemos. Nosotros entendemos lo que Él quiere decir cuando dice que es nuestro Dios. Esa es la primera cosa y la base de todo. Conocer más a Dios, entender más sus atributos, meditar más en nuestro Dios. En segundo lugar, para crecer en el temor de Dios necesitamos reconocer su presencia. Necesitamos reconocer su presencia. Es decir, el siguiente paso para crecer en el temor de Dios es no solamente conocerle por quién es, sino también reconocer que este Dios está con nosotros, que está en todos lados, que estamos viviendo cada segundo de nuestras vidas delante de sus ojos. Eso es lo que significa la frase en latín, que es el nombre de nuestra iglesia hermana en Córdoba, Coram Deo. A veces, tal vez ustedes se han preguntado, ¿qué significa eso? Es un nombre muy raro para una iglesia. Significa delante de los ojos de Dios. Es una frase que ha sido usada históricamente para recordarnos que vivimos cada segundo de cada día delante de los ojos de Dios. Y si pudiéramos en verdad captar esta verdad y vivir con la conciencia que Dios está y Dios ve, sin duda creceríamos en el temor de Dios. Sin duda nuestras vidas cambiarían drásticamente.
drásticamente. Pastor Martin dijo que el temor de Dios es un sentido de la presencia de Dios que se extiende a través de todas nuestras vidas. De manera que no hay lugar ni circunstancia en el que nos encontremos en el que no seamos conscientes de que Dios está allí con nosotros. Es lo que necesitamos. Es lo que pasó con muchos de los santos de la Biblia. Ya hemos estudiado de Jacob, cuando se despertó de su sueño y se dio cuenta que Dios había estado. Moisés, cuando estaba enfrente de la zarza ardiente. O Isaías, cuando estaba delante de Dios en su trono, escuchando, Santo, Santo, Santo. Esos hombres se cayeron a sus rostros ante Dios y le temían, porque estaban conscientes de que Él estaba. Pero no solamente cuando es una apariencia sobrenatural, como en esos casos, sino reconocemos o deberíamos reconocer que Dios está con nosotros constantemente, en todo momento. Él es un Dios presente, un Dios omnipresente, está siempre con nosotros, en todo lugar. Si queremos crecer en su temor, tenemos que estar más conscientes de su presencia entre nosotros. Y aquí podemos ver dos aplicaciones específicas. Hay muchísimas, pero nada más voy a mencionar dos. En primer lugar, deberíamos pensar en cómo un reconocimiento de la presencia de Dios debería afectar nuestro temor y reverencia en los cultos de adoración. Entonces, obviamente, Dios está con nosotros en todo momento, pero creemos en un sentido especial de la presencia de Dios cuando nos reunimos en su día. Dios está con nosotros de manera especial. Por eso deberíamos mostrarle una santa reverencia durante el tiempo en la iglesia, durante los cultos de adoración. Y eso no es simplemente respeto para el pastor, no es porque algo sagrado del edificio, para nada, pero deberíamos darnos cuenta que estamos reunidos ante la presencia de Dios con nuestros hermanos para adorar al Dios Santo y Todopoderoso. Por eso nosotros pedimos que todos vengan a tiempo. Esa es la razón, no porque el pastor quiere regañarles. Es la razón por la cual pedimos que todos pongan atención, que no se levanten sin razón, o en la casa, o cuando estemos en la iglesia otra vez. ¿Por qué? Porque al pastor le gusta mucho. No tiene nada que ver con eso. Es porque el hacer o no hacer esas cosas muestra si reconocemos la presencia de Dios con nosotros o no. Así de fácil. Si en verdad reconociéramos la presencia especial de Dios en nuestros cultos de oración, algunas cosas cambiarían radicalmente en algunas personas aquí. Sin duda, también muchos de ustedes sí muestran esta santa reverencia para Dios. Ustedes están muy conscientes de su presencia y por eso se esfuerzan a venir temprano y venir preparados desde sábado a la noche para el culto, para enfocarse en el tiempo y no ser distraídos. Doy muchas gracias a Dios por sus vidas. Ustedes siguen adelante, no se desanimen, aun con la resistencia de sus propias familias. Dios es más importante, Él merece ser temido. No tienes que temer a ningún hombre ni mujer. Entonces, muchos de ustedes lo hacen. Pero también hay personas que todavía no entienden. Que muestran que no entienden quién es Dios. O piensan que su tiempo es más importante que su tiempo. Que su tiempo es más importante que el tiempo de Dios. Vienen por costumbre. No por la convicción de que Dios está en la iglesia. ¿Tú muestras un temor de Dios por cómo te prepares para el domingo? ¿Y por medio de cómo y cuándo vienes a los cultos de adoración? La segunda aplicación de esta parte es que un reconocimiento de la presencia de Dios con nosotros en todo momento nos restringe de pecar. Como mencioné, vivimos todo momento delante de los ojos de Dios. Cuando reconocemos su presencia, deberíamos temer pecar en contra de Él. Tal vez nadie más está. Nadie más te ve. Pero Dios sí. Dios está. Y Dios ve todo.
Para el cristiano, eso no es un asunto de vivir en miedo constante que vamos a pecar, de repente aparece Dios y va a castigarnos con su martillo divino. No es eso. Esa perspectiva muestra claramente que no hemos captado plenamente lo que significa temer a un Dios quien es un Padre amoroso. Leemos apenas en la lectura en Hebreos 12 de que Dios disciplina a quien ama. Pero por otro lado, aún como cristianos es importante tener el temor de Dios, que es válido, importante, para que nos restrinja de pecar. Escuchen las palabras sabias del pastor Martin en cuanto a este asunto. Él dijo: ¿cuán a menudo somos tentados a hacer algo pecaminoso cuando la súbita aparición de otra persona nos ha guardado de ese pecado? ¿Te ha pasado? Un niño puede estar considerando tomar algo que le está prohibido, hace que su hermano o hermana entre en la habitación. Si la presencia de una criatura que no tiene el poder de juzgarlo por sus acciones tiene el efecto de cambiar radicalmente la conducta del chico, ¿qué le ocurre a la persona que conoce que está siempre en la presencia inmediata de uno ante quien tiene que rendir cuentas por todo lo que hace? ¿Tendrá algún efecto ético y moral? Ciertamente que lo tendrá. Claro que sí. Recuerden, no estamos hablando de un miedo de Dios. Él nos ha adoptado a su familia, nos ama para siempre. Si nos disciplina, lo hace en amor. Aquí no estamos hablando de un terror paralizante que no me permite hacer nada. Dios es Padre. Pero aún como cristianos tenemos el Espíritu Santo que nos convence de pecado, ¿verdad? Es necesario porque seguimos en cuerpos pecaminosos luchando en contra de las tentaciones de la carne. Es bueno estar conscientes que Dios está y Dios ve. No para que vivamos en miedo y culpa constantes, sino para que no nos desviáramos en pecado tan fácilmente como normalmente lo haríamos. Vemos eso ilustrado perfectamente en Génesis 39, cuando José rehusó pecar con la esposa de Potifar. ¿Ustedes recuerdan lo que él dijo? ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Fíjense, José no dijo: pues me gustaría mucho, la verdad, pero no podemos, tal vez tu esposo va a regresar más temprano hoy. Me gustaría mucho, pero tal vez otro esclavo nos va a ver y va a reportarlo a tu esposo. No, el temor de José no estaba enfocado en el hombre, sino en Dios. Él no estaba preocupado si otra persona pudiera ver o no su pecado. Él reconoció la presencia constante de su Dios. Era la presencia de Dios que restringió a José de pecar. El temor de Dios producido por un reconocimiento de su presencia constante con él. Y José era un hijo de Dios. Entonces no era miedo, no era un terror paralizante, sino dijo: mi Dios está, mi Dios me ve y no quiero pecar en contra de él. Nadie más estaba, nadie más hubiera visto. Así debe ser para nosotros también. Dios está y Dios ve. Y por eso nuestra respuesta a la tentación nunca debería ser: pues tal vez una persona se va a enterar y no quiero sufrir las consecuencias. No, nuestra respuesta debe ser: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría en contra de mi Dios? Hermanos, quiero que piensen mucho en esta aplicación. Joven, sé honesto contigo mismo. ¿Es la única razón por la cual no te has acostado con la persona que te gusta mucho porque tienes miedo de que alguien se va a enterar o que va a resultar en un embarazo? Entonces, te digo, muy pronto vas a caer en el pecado. Porque lo que te restringe de pecar no puede ser meramente la posibilidad de que alguien se entere, sino el temor de Dios. El reconocer que Él está y Él ve y no quieres pecar en contra de Él. Y por supuesto, eso no solamente para los jóvenes, ¿verdad? Esta aplicación es para todos. En cuanto al pecado sexual, por supuesto. O en cuanto a otro pecado, robar, hablar mal de alguien, lo que sea. Necesitamos perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Necesitamos aprender a decir como José:
¿cómo haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Finalmente, para crecer en el temor de Dios necesitamos obedecerle más a Él. Si tememos a Dios, le vamos a obedecer. Si vamos a crecer en nuestro temor de Dios, tenemos que crecer en nuestra obediencia a Él. Como siempre, para ser muy claro, me refiero aquí a los cristianos, porque un incrédulo no puede hacer nada para merecer algo de Dios. Pero como cristianos, parte de lo que se involucra en el temor de Dios es la obediencia. Es decir, ya hemos visto la necesidad de conocer a Dios, conocerle por sus atributos. Después reconocer que su presencia está siempre con nosotros. Y lo que sigue, después de esas dos cosas, naturalmente, es la obediencia. Albert Martin dijo que, en otras palabras, vivir en el temor de Dios no es solo saber que Él existe y que ahí está. También es reconocer que en cualquier circunstancia en la que me encuentre, el asunto más importante son mis obligaciones actuales para con este gran Dios que está ahí. La cristiandad es muy práctico. La vida cristiana es muy práctica. Es una cosa decir, sí, conoce más a Dios y reconoce que Él está. Pero si le conoces y reconoces que está, la siguiente cosa natural va a ser tu obediencia a todos sus mandamientos. En un sentido, el temor de Dios produce la obediencia. Y vamos a ver los resultados del temor de Dios en otro mensaje. Pero por otro lado, la obediencia puede producir el temor de Dios. Bueno, podemos ir al libro de Deuteronomio y el capítulo 6. Deuteronomio y el capítulo 6. Vamos a leer un pasaje aquí y también algunos versículos en el capítulo 10. Primero, Deuteronomio y el capítulo 6. Y vamos a leer versículos 1 y 2. Esos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Aquí vemos que los mandamientos de Dios son, en parte, para que los hijos de Dios aprendan a temerle. Podemos crecer en el temor de Dios mientras obedecemos sus mandamientos. También vemos lo mismo en Deuteronomio 10. Aquí en el capítulo 10, versículos 12 a 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Entonces temer a Dios y andar en sus caminos van de la mano. El temor de Dios produce la obediencia, pero también la obediencia a Dios produce el temor. Y como vemos en este pasaje, el obedecerle está relacionado no con miedo, sino con amor. Deberíamos amar a Dios más que cualquier otra persona o cosa. Cristo citó este pasaje en Mateo 22 cuando dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y cuando le amamos a Dios más que cualquier otra persona o cosa, vamos a querer obedecerle más que cualquier otra persona. El temor de Dios y la obediencia siempre van de la mano. Si tememos a Dios más que a los hombres, vamos a obedecerle. No importa lo que diga o haga la familia o cualquier otra persona. Pero si vamos a ver de esta manera, entonces tenemos que obedecerle. Si tenemos que obedecerle, tenemos que saber lo que dice. Y por eso necesitamos la palabra de Dios. Es interesante que la palabra de Dios también es llamada temor. Por ejemplo, el Salmo 19:9 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. O sea, el contexto del Salmo
es que está dando algunas descripciones de la palabra de Dios y lo que hace. Es la ley que convierte el alma, el testimonio que hace sabio el sencillo, y es el temor de Jehová que permanece para siempre. David está afirmando que hay una relación inseparable entre la revelación especial que Dios ha hecho en la Escritura y el temor de Dios, dijo el pastor Martin. Después dijo que si quieres mantener e incrementar tu temor de Dios, debes alimentar tu mente de las Escrituras en general. Y así es. Esa es completamente la verdad. Él siguió diciendo, no crecerás más en temor de Dios de lo que puedes crecer en tu comprensión y asimilación de la palabra escrita de Dios. Es una necesidad diaria el que te expongas a las Escrituras tanto como sea posible, ya sea en privado o en el círculo familiar. Se refiere a la adoración familiar. También es necesario que atiendas fiel y regularmente la lectura, canto, predicación y enseñanza de la palabra de Dios. Aquí se refiere a la iglesia, al culto de adoración a la iglesia. El efecto general de cada verdad de la Escritura es el alimentar el temor de Dios. De una u otra manera, la persona que más absorbe la Escritura, asimilándola espiritualmente a su corazón, su vida y su ser mismo, es la que conocerá más del temor de Dios. Entonces, que tengamos la disciplina espiritual, el anhelo, el deseo de alimentarnos constantemente en la palabra de Dios, para que le conozcamos, para que reconozcamos su presencia con nosotros y para que le obedezcamos. La palabra de Dios es necesaria en cada uno de los 3 puntos que hemos visto en este mensaje. No podemos conocerle sin la palabra. No podemos reconocer su presencia constante sin la palabra y no podemos obedecerle sin la palabra. Y por eso Satanás y nuestra carne nos tientan a no leer la palabra, no escuchar la palabra, a hacer toda excusa posible para no estar en la palabra. Porque Él sabe muy bien que la palabra produce el temor de Dios. Porque nos ayuda a conocerle, a conocer su presencia y obedecerle. Entonces, ¿tú quieres más del temor de Dios? ¿Quieres crecer en el temor de Dios? ¿Conoce más a tu Dios? ¿Reconoce su presencia en cada momento? Y obedecerle. Y pasar esas 3 cosas, para conocerle, reconocer su presencia y obedecerle, tienes que estar en la palabra. Obviamente tienes que estar mucho en oración. Como siempre digo, las 2 cosas también van de la mano. Lees y oras, oras y lees. Oras que Dios te dé conocimiento de Él, que te ayude a reconocer que siempre está y siempre te ve, para ayudarte a obedecer en todo momento. Ora que te haga crecer en su temor. Y hermano, cuando tú pides algo tan de acuerdo con la palabra de Dios y la voluntad de Dios, lo vas a recibir. Es decir, muchas veces oramos por cosas y no sabemos lo que será la respuesta de Dios. Oramos por cosas y queremos orar conforme a la voluntad de Dios, pero a veces no sabemos lo que es. Pero aquí sí sabemos. Dios quiere que crezcas en su temor. Y por eso, si pides eso de Él, te lo va a dar. Y también, de manera muy práctica, busca a aquellos que también teman a Dios. Solamente vas a encontrarlos en la iglesia, porque en el mundo no hay temor de Dios. Ten con tus amigos aquellos que también teman a Dios y que quieren crecer en su temor de Él. Eso es el deseo de David cuando dijo en el Salmo 119:63, compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. ¿Tus amigos se describen así? Personas que temen a Dios y guardan sus mandamientos. También leemos en Malaquías 3:16, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Entonces, para crecer en el temor de Dios, para conocerle más y reconocer más su presencia, enfócate en los medios de gracia. Lee la palabra. Pase tiempo con Dios en oración.
y esté con personas que también temen a Dios. Como siempre, no quiero terminar sin hablar con la persona incrédula que tal vez esté escuchando este mensaje. Obviamente tú no puedes crecer en el temor de Dios hasta que lo recibes por primera vez en la salvación. Y para recibir su temor, primero tienes que conocerle a Él, como hemos estado enfatizando, pero conocerle en su palabra, no como tú le imaginas. Y después ora por el temor que acompaña la salvación. Primero necesitas un miedo al Dios Santo. Un miedo porque reconoces tus pecados y lo que tus pecados merecen. Y después pide a Dios en humildad y ruego que Él te salve. Busca su faz, busca su perdón en Cristo. Y después puedes temerle como Padre y tener santa reverencia en vez de un miedo paralizante. Y cristiano, que tomes en serio este mensaje. Tú tienes el temor de Dios. Él te ha salvado. Ahora necesitas crecer en Él. Esfuérzate para conocerle más en la palabra, reconocer su presencia en todo momento y obedecerle. Ocúpate en los medios de gracia. Aliméntate con la palabra. Pase tiempo en oración y busca a otros que temen a Dios en la iglesia. Y la esperanza que tenemos es que un día no vamos a tener que crecer más en el temor de Dios. Porque vamos a estar en el cielo con Él para siempre, sin pecado, sin ningún estorbo, disfrutando su presencia y obedeciéndole para siempre. Pastor Martin nos dice esto para que concluyamos con ánimo. Nuestro temor de Dios será perfeccionado en el cielo, cuando experimentaremos la bendita realidad de una conciencia ininterrumpida y sin disminución alguna de la presencia de Dios. Que así sea. Ven pronto, Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra, la oportunidad de pensar en la importancia de temerte, tener esa santa reverencia de ti. Te pedimos, Señor, que en verdad nosotros podamos conocerte más, reconocer que tú siempre estás, que tú ves todo y obedecerte. Te pedimos, Señor, que obras en nuestros corazones, en mi corazón, en los corazones de todos los demás escuchando este mensaje, y que obres nuestra iglesia, Señor. Necesitamos más temor de ti, necesitamos más santa reverencia, que va a resultar en una diferencia en los domingos, los cultos de oración, va a resultar en una diferencia en nuestras vidas, en nuestras familias también. Señor, haz algo, te pedimos en nosotros para que te temamos más. Danos el deseo, quita nosotros los ídolos, quita nosotros las personas o las cosas que están siendo el estorbo de nuestro temor de ti. Te pedimos, Señor, que tú hagas cualquier cosa en nuestras vidas para que podamos temerte más y mostrarte la santa reverencia que tú mereces. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.